Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El aguacate milagroso. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo investigación nueva que ya va reflejando los milagros del aguacate. Así que en muchos países el aguacate es de los favoritos. Empezando por allá en México, acá en Puerto Rico, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en todo Centroamérica y en muchos sitios, inclusive de Oriente, de Europa, el aguacate es rey, ¿no? Por mucho tiempo pues acusaban al aguacate de que era una fruta, porque es una fruta, por la semilla se sabe que es una fruta, era una fruta grasosa y eso pues podía engordar, pero la realidad es que el tiempo y la ciencia han exonerado al aguacate. No solamente eso, han demostrado que es de las cosas más beneficiosas, más saludables, más milagrosas que existe para la salud, el aguacate. El aguacate tiene una gran cantidad de compuestos naturales esenciales para la salud del cuerpo. Magnesio, potasio, minerales esenciales, tiene carotenoides que son unos antiinflamatorios, sustancias naturales, tiene luteína, o sea, tiene muchas sustancias naturales que son de grandes beneficios a la salud. Ahora, últimamente, en los últimos años, se ha estado empezando a hacer, y ya cada vez en cada país está haciéndose más disponible, el aceite de aguacate. Cuando ven aceite de aguacate, el aceite de aguacate es algo relativamente nuevo, pero espérelo por su país si es que no ha llegado. Por acá, Puerto Rico, Estados Unidos, pues se ha empezado a poner de moda. El aceite de aguacate se extrae de forma especial y hay que buscar que sea extraído en frío, porque lo que daña el aceite cuando se saca del aguacate es el calor. Las personas que saben hacer esto lo extraen en frío, en un proceso frío que no es destructor de las grasas y preserva todos los beneficios, los antioxidantes, la vitamina E y todo lo demás que trae el aceite. El aceite de aguacate tiene una ventaja muy grande. Primero, no tiene un sabor tan fuerte como el aceite de coco. O sea que a alguna gente pues no le gusta el aceite de coco, que es muy fuerte, y toda la comida pues le sabe a coco. Esto no tiene un sabor particularmente fuerte, ¿no? Y lo otro que tiene es que aguanta sujeta un punto de calor mucho más alto que otros aceites. Por lo tanto, sirve para dorar, para freír y demás, ¿no? O sea, el aceite de aguacate se está empezando a hacer disponible y es muy, pero muy beneficioso. Voy un momentito a la pizarra para hablarles un poquitito más de este aceite que es milagroso, y igual que es milagroso el consumo de la fruta del aguacate como tal. Así que el aguacate, que antes era una cosa solamente del guacamole, la realidad es que mientras más consumamos de él, mejor podemos estar. Ya se sabe que las grasas que tiene el aceite como tal no son grasas que engordan. Es un tipo de grasa distinto. Por ejemplo, la grasa del aceite de aguacate está compuesta así. Tiene 76% de aceite monosaturado. Monosaturado es igual que el aceite de oliva. Estos son los aceites más beneficiosos que se han encontrado a la salud. Los monosaturados, por eso que el aceite de oliva es tan recomendable para la salud. Así que el 76% del aceite de aguacate es monosaturado, como el aceite de oliva. Estos aceites monosaturados suben el colesterol bueno, el HDL, bajan el colesterol malo, y como son monosaturados, están llenitos, muy llenos de vitamina E, que la vitamina E es el antioxidante principal grasoso del cuerpo, ¿no? Así que ahora, el otro tiene otro 12% de aceites polisaturados. Los polisaturados son aceites más vivos, que son los que se usan para hacer las membranas de las células, ¿no? Así que mejoran inclusive la construcción de las células en el cuerpo. Cuando se consume un exceso de polisaturados hay problemas, pero cuando es en una proporción así, donde la mayoría es monosaturado y solamente una pequeña parte polisaturado, no hay ningún problema. Y tienen otro 12% de aceites saturados. Estos aceites saturados que antes les teníamos miedo, ya sabemos que son muy beneficiosos porque inclusive ayudan a construir las células del cerebro. El cerebro está construido principalmente de grasas saturadas. Ya se sabe que las personas que tienen
menor consumo de grasas saturadas, empiezan a tener problemas mentales, problemas de mente y demás, ¿no? Porque eso es lo que refleja los estudios. Ahora, básicamente el aguacate, para consumirlo de forma regular, y también el aceite de aguacate es muy recomendable. Por ejemplo, hay un estudio del Journal of Ethnopharmacology que habla de cómo el aceite de coco mejora la función de los riñones. Mejora tanto la función de los riñones que inclusive ayuda a reducir la presión, ¿okay? Así que ahí tiene uno de los beneficios. Hay otro estudio del Journal of Clinical Nutrition que explica que el aceite de aguacate se ha visto en estudios que reduce la grasa abdominal. Así que si quiere bajar la grasa del abdomen, algunos de nosotros, algunos de ustedes les sobra un poquitito más de la cuenta en ese área, es el área que más le molesta a la mujer, pues el aceite de aguacate es muy recomendable. Hay otro estudio del Journal of Nutrition que nos habla de que el aceite de aguacate aumenta hasta 15 veces mejor la absorción de los carotenos. ¿Qué son los carotenos? Los carotenos son sustancias naturales que están en las plantas, que es lo que le da el color a las plantas. Cuando usted ve un pimiento rojo, pues esos son carotenos rojos. Cuando ve algo bien verde, pues son carotenos verdes, ¿no? Cuando ve algo anaranjado, carotenos anaranjados. Esos son antioxidantes naturales que desarrollan las plantas y son muy beneficiosos a la salud. Y se demostró en un estudio del Journal of Nutrition que el aceite de aguacate aumenta la absorción de los carotenos hasta 15%, ¿no? Y también es muy alto en vitamina E, que es un super antioxidante, muy anticáncer y demás, ¿no? Y curiosamente, uno de los investigadores más importantes en el tema del aguacate y del aceite de aguacate es un científico mexicano. Él se llama el doctor Cristian Cortés Rojo, trabaja en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y este doctor nos explica todos los beneficios. Esta universidad y este doctor son de los que más estudios han hecho científicos, validados científicamente en los mejores jornales del planeta, ¿no? De los beneficios que tiene el aceite, que inclusive nos ayuda con la absorción de la vitamina B12, con la absorción de los carotenos. Inclusive el doctor Cristian Cortés explica en sus estudios que se descubrió que este aceite de aguacate tiene la propiedad que no tienen otros aceites, que penetra hasta dentro de la célula. Y cuando penetra dentro de la célula llega hasta la mitocondria, que es la parte dentro de la célula que produce la energía. Y ahí ayuda a reconstruir eso. O sea, eso no lo hacen los otros aceites. Así que en sentido fácil podemos decir que el aceite de aguacate es milagroso. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.